parámetro de red lo calculé con el radio en Angstroms y luego lo pasé a centímetros y ya. Un Armstrong es 1 por 10 a la menos 8. Ajá. Entonces aquí le voy a poner 1.28 Armstrong, ¿verdad? Y ya en centímetros, ¿cuánto era? 3.62 por 10 a la menos 8 centímetros. Sí, es cierto. Sí, tienes razón. Sí, me estaba confundido cuando no. Sí, en realidad es este valor, ¿verdad? Entonces nosotros de aquí ya podemos decir que n va a ser igual al número de átomos. Por ejemplo, ¿cuántos átomos voy a tener en función de mi parámetro de red? Pero al cubo, ¿por qué? Porque yo quiero saber en un centímetro cúbico. Sí, entonces yo ya obtuve ese valor, entonces ya nada más lo que hago es el FCC, ¿cuál es su densidad de empaquetamiento? 4 átomos por celda. 4 átomos por celda. Pero entonces, eso es lo que yo voy a marcar. 4 átomos. Yo tengo 4 átomos por celda y aquí vamos a nosotros a elevar al cubo 3.62 por 10 a la menos 8. ¿Cuánto es? 4.74 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. ¿Centímetros cúbicos? No, es más, Sí, profe, todavía no está escrito. es 8.43. Ándele, este es N del cobre, 8, sí, es que ese número me acuerdo del 8. 8 punto qué? 43 por 10 a la 22. Ándele, eso sí. Átomos, acuérdense que finalmente este valor son, centímetros, pero se elevan, entonces van a ser por centímetro cúbico, ¿sí o no? Entonces, este sería N, esta sería una manera de determinar N, jóvenes. Sí, este es el número de átomos que yo voy a tener un centímetro cúbico. Entonces ustedes si por ejemplo tuvieran el hierro, pues igual hacen el mismo procedimiento. Y nada más aquí, por ejemplo, sería un 2, el parámetro D sería diferente y finalmente ustedes es lo que van a hacer. O sea, ustedes van a decir, ¿no salió esta fórmula? Bueno, pues yo lo estoy relacionando con los átomos por mi celda unitaria, que es la representación sobre el parámetro de red. Acuérdense que finalmente nosotros tenemos esto. Sí, o sea, ¿cuánto voy a tener yo en este parámetro de red? Pero al cubo. Sí, porque este finalmente va a estar representando toda mi red espacial por los átomos que están aquí. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso nosotros lo podemos determinar de esta manera. ¿Sí? Esa sería una forma. ¿Sí? Y sí concuerda con lo que por aquí tiene su compañero Luis y su otra compañera, no me acuerdo su nombre. Bueno, entonces nosotros también podemos determinar este valor, ¿sí? Acuérdense que aquí también, por ejemplo, otra de las propiedades que por aquí nos marca lo que es la tabla periódica de los elementos, finalmente es la densidad. O sea, yo puedo determinar cuántos átomos tengo yo por centímetro cuadrado, dependiendo también de lo que es la densidad del cobre. Y bueno, la densidad de cobre, pues finalmente, ¿cuánto es? 8.96 gramos sobre centímetro cúbico. 8.96 gramos sobre centímetro cúbico. Ahí está, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo, de aquí puedo decir que en un centímetro cúbico va a ser igual o va a ser o va a corresponder a que mi cobre va a tener 8.66 gramos. ¿Sí?
Esto lo puedo despejando lo que es el centímetro cúbico. ¿Sí? Otra de las propiedades que yo tengo para considerar lo que es la densidad, pues finalmente, como estábamos considerando la esfera, los átomos, pues yo debo que tener aquí el peso atómico. ¿Sí? Entonces, el peso atómico del cobre, ¿cuál es? 63.546 gramos sobre mol. Grados sobre mol, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo aquí estos dos datos. Sí, finalmente para yo poder determinar o eliminar mis moles, nosotros sabemos, ¿sí?, que un mol, ¿sí?, de cualquier sustancia, ¿a cuánto es igual? 6.023. 0.23 por átomos. 10 a la 23 Más bien es gramos mol. 6.022. 0.20, me gusta más el 23, Chucho. ¿Sí o no? ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Entonces, podemos decir o podemos calcular, calcular ¿cuántos átomos hay en un gramo de cobre, por ejemplo? Sí, entonces, yo de acuerdo a esta analogía, voy a tener que un mol. Profe, Sí, ahí en el de un mol póngale mejor átomos en vez de gramos. ¿dónde? Ahí mero, ahí donde está ahorita. Aquí. Sí, en el de 6.023 átomos en vez de gramos. Sí, es cierto. Sí, átomos sobre mol. Sí, es cierto. Si no sé cuáles gramos. Sí, tiene razón su compañero. Átomos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, entonces, de acuerdo a esta analogía, podemos decir entonces eh, eh, que un mol de cobre va a ser igual a ¿qué, jóvenes? A 6.023 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos igualar o igualamos las cantidades. ¿Sí? Las cantidades de moles de cobre. Sí, entonces nosotros vamos a decir ahora que ¿dónde está acá? Peso atómico. Y, o sea, como un mol también va a ser igual a 63.54 gramos. Entonces yo puedo igualar esto, o sea, decir 63.54 gramos va a ser igual de cobre, va a ser igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos, ¿verdad? O sea, igualando este valor y este valor igualándolo pues a un mol, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien? A ver, Sí, ¿me profe. puede explicar de nuevo por qué lo igualó? Es que yo de aquí, del peso atómico, puedo decir que un mol también es igual de cobre a 63.4 gramos. Y un mol de cobre también es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos. Entonces, esta es la que se igualó con esta.
Sí, entonces ahora pongo que 63.4 es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos, que es lo que tenemos aquí. ¿Ya vieron? O sea, un mol. ¿Sí o no? Sí, realmente. ¿Verdad? Sí, esa es la igualación, pues, para decir a un mol qué significa. Ah, pues un mol 6.63, esto, o que equivale a 6.023 por 10 a la 23 átomos. O sea, fíjense, esta cantidad de átomos está en 63.54 gramos, ¿sí? Entonces, pues sí, por 10 a la 23 átomos. Entonces, igualamos esto. Le voy a cambiar. ¿Sí? Entonces, yo sé que esos 63 finalmente, aquí, pues finalmente son de cobre, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces yo de aquí puedo decir, o puedo calcular, que el cobre, despejando, tendría yo 6 puntos, tendrías, ah, a ver, ahí está. Despejando tendría yo 6.023 por 10 a la 23 átomos entre 63.54 gramos. ¿Cuánto es esto? Sería 9.5, 10 a la 21. Por 10 a la 21 átomos sobre gramo, ¿verdad? Entonces, por ahí la densidad, ¿sí? Yo esto debo que eliminarlo con la densidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que a mí me quede los átomos sobre centímetro. Entonces, ¿cuánto era la densidad del cobre? ¿Cuánto era, joven? 8.96 gramos sobre centímetro cúbico. Gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, si yo multiplico esto, o sea, el número de átomos del cobre, si yo lo multiplico, ¿sí? Átomos, voy a eliminar, debo que eliminar los gramos. Entonces, eliminamos los gramos y me va a quedar finalmente, me debe que quedar átomos sobre centímetro cúbico, que es lo que yo ocupo. ¿Cuánto es esto? 8.4932. 49, 32 por 10 a la que? 22. Por 10 a la 22. Átomos sobre centímetro cúbico. ¿Sí o no? ¿Y cuánto quedó en el otro? Pues por ahí, miren. Pues bueno, ahí varió tantito las décimas. Aquí está. Este es este. Y entonces ustedes lo pueden determinar a partir del parámetro de red o a partir de lo que es la densidad. Y también se puede hacer de esa otra manera para ver cuántos átomos hay de cobre en un centímetro cúbico. Obviamente, si ya les dijeran, por ejemplo, metros cúbicos, pues hay que convertir pues a metros cúbicos. Y obviamente serían valores pues ya muy gigantes, ¿verdad? Pero de acuerdo a la fórmula estamos hablando de un centímetro cúbico. Pero fíjense cuántos átomos hay
en 1 centímetro cúbico. Por eso yo les digo, o les he dicho desde el principio, que se imaginen así una celda unitaria y todo lo que se repite así en toda la red espacial para saber nosotros en 1 centímetro cúbico, porque finalmente los parámetros de red los podemos manejar ya sea en Armstrong o en nanómetros, pero es una unidad pues muy pequeñita. Entonces fíjense todo lo que se expande mi red FCC para decir cuántos átomos tengo yo. Entonces esa era la incógnita. Obviamente ya en la fórmula ¿van a anotar algo o ya? Entonces pueden hacer esas dos formas y ya comprueban que les salió bien. Entonces por acá era donde ya nada más aquí sustituyen lo que es N y el exponente, y ya sustituyen aquí la temperatura, no la cambian a Kelvin y les tiene que salir un valor. No sé si los que sí contestaron o calcularon ese valor lo hicieron. Sí, profe. ¿Cuánto les quedó el valor? Para ver si más o menos tiene. Fíjense, cuando ustedes calculen algo, tienen que más o menos imaginarse el resultado. Es como cuando ustedes calculan, por ejemplo, un esfuerzo por unidad de área, jóvenes. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que sea el mismo esfuerzo cuando ustedes están calculando una carga, ¿sí?, sobre una varilla de media pulgada a una varilla de 1 pulgada? ¿Será el mismo esfuerzo? No, es diferente. No. Debe que ser diferente, ¿verdad? Porque muchas veces nos podemos nosotros confundir con decir, pues hacemos una prueba de tensión y ya con ese valor del esfuerzo, pues ya yo me quedo, ¿verdad? Y sé que ese valor va a ser para este acero y lo puedo yo recomendar, o si estoy en control de calidad puedo decir, pues este valor que yo obtuve, pues es apto para este acero. Pero ¿qué tal si no contemplamos que la estructura que va a estar por ejemplo, de varilla dentro del concreto, pues no es lo mismo para una casa, ¿sí?, que para ya un edificio? Entonces ahí es cuando ya un ingeniero pues civil puede hacer eso, pero nosotros también lo podemos hacer. O sea, podemos hacer nuestros diseños de acuerdo a ver qué tipo de estructura se va a construir. Obviamente, un ingeniero civil sí les va a calcular pues lo de los cimientos, las zapatas, todo eso, pero ustedes sí pueden decir, no, pues este hormigón también puede dar esta resistencia con esta varilla. Y pues ustedes ya también, quien por ejemplo se esté interesado mucho en, por ejemplo, aceros para grado estructural, sí, no solamente para la construcción en pequeña escala, sino ya en construcción muy grande, donde inclusive ya hay hasta soldadura. Entonces, ese valor, pues es también dependiendo de su área. Por eso es muy importante que ustedes vean bien el área transversal a la cual va a estar sufriendo este esfuerzo. Y ya si, por ejemplo, nos metemos a área longitudinal, pues ya va a cambiar todavía más la configuración y el valor de cada esfuerzo. Por eso, cuando siempre yo les hago hincapié que les digo, fíjense, analicen bien el valor, el resultado que les da, y imagínense así ustedes en su mente pueden vagar y decir, a ver, tengo esto, ¿será posible que pueda dar esto? Porque muchas veces por sentido común sí podemos decir, no, ese valor, pues no. O sea, si yo tengo muy poquitas vacancias y tengo un centímetro cúbico y veo cuántos átomos intervienen, independientemente de las variables que ya tengo yo como constantes, pero que me dan una temperatura. Acuérdense que la temperatura incrementa, o las vacancias incrementan de manera exponencial con la temperatura. Entonces dices, no, como que no me cuadro. Entonces por ahí hay algo, ya me fijé. Es esta conversión, como ahorita se me pasó lo de un Armstrong. O sea, un Armstrong 1 por 10 a la -8 centímetros. Pues si lo hubiera hecho así, pues me saldría mal. ¿Sí me entienden? Entonces ustedes tienen que ir formando esa convicción
de no nada más sacar el resultado, ya pues ya ahí está, ya quedó, sino así como analizar el valor y si es coherente con lo que ustedes están analizando. ¿Sí entienden? ¿Qué valor te dio más o menos Jorge o el que lo hizo? 4.95 por 10 a la 19 vacantes por centímetro cúbico. Sí, es un valor coherente, no sé los demás si ya lo calcularon, pero sí. En un centímetro cúbico, fíjense cuántos átomos hay, cuántas vacancias van a generar, se van a generar muchas, porque estábamos hablando que finalmente el cobre tiene un punto de fusión pues pequeño, bueno, no pequeño, pero a comparación ya de un acero o de un titanio, pues sí es más pequeño, entonces el efecto térmico nos favorece a nosotros. Por ejemplo, ustedes pueden decir en un futuro, ¿por qué favorece la recristalización en una pieza donde no hay transformación de fase, pero donde yo sí puedo transformar el tamaño de grano? Ya, pues es por las vacancias, por mis defectos, donde donde pueden existir una mejor deformación por movimiento de dislocaciones y además una mejor difusión y movimiento atómico en el mismo volumen. ¿Sí me entienden? Entonces, sí, ese valor me suena coherente, no sé los demás qué valor tuvieron por ahí. Obviamente, de acuerdo ustedes también tienen que tener esa capacidad, finalmente, pues con un despeje lo hacen, o sea, ustedes también pueden calcular en base a un número de vacancias a qué temperatura está ese proceso. ¿Sí me entienden? Porque no solamente, pues calculo el número de vacancias, pues es coherente, ahí está. Pero si ahora les dicen, bueno, ¿y de acuerdo a estos números de vacancias, a qué temperatura estamos trabajando? Entonces, pues ya nomás ustedes van a hacer un despeje de la temperatura y ya lo calculan, pero decir, pues lo despejo de volada, pues qué chiste tiene, lo despejo y todo, pero ustedes también tienen que ver, por ejemplo, si ahorita Jorge me dio ese resultado en vacancias y luego yo calculo y me sale un resultado de 25 grados, por ejemplo. No sé si no, a ver, no puede ser 25 grados. ¿Cómo voy a tener ese número de vacancias a temperatura ambiente? Sí, ya tengo un número de vacancias durante el proceso de solidificación. Yo ya obtuve unas vacancias. Durante el proceso de solidificación, yo ya obtuve una cierta cantidad de dislocaciones. Con el efecto térmico, genero difusión y además genero más dislocaciones y genero también mayor número de vacancias. ¿Sí o no? Sí estamos de acuerdo en lo que les trato de comentar, jóvenes. Sí, profe. Muy Profe, yo bien. tengo una duda. Sí, a ver, Chucho. Disculpe, ¿qué pasa con cuando enfría uno? ¿Qué pasa con las vacantes? Como por decir, nosotros en el cobre tenemos a la temperatura de 1080 grados, como dijo Jorge, 4 punto y algo por 10 a la 19 vacancias. Pero ¿qué pasaría con esas vacancias si enfriamos así como precipitadamente? ¿Desaparecerían exponencialmente o qué pasaría con esas vacancias? Ok, miren. Ustedes pueden preguntar, jóvenes, no hay ningún problema. Ustedes, profe, tengo aquí una dudita. Obviamente, pues no soy experto en todísimo, ¿verdad? Si me preguntan cosas de bioquímica, cosas así, pues sí, están así como que, ay, canijo. Pero muy bien, miren lo que pregunta su compañero Jorge, dice, ¿qué pasaría si nosotros hacemos un enfriamiento crítico? Un enfriamiento crítico quiere decir que la velocidad de enfriamiento va a ser súbita. Haz de cuenta que no llegamos ni a un segundo, que sea milésimas de segundo. ¿Cómo voy a yo lograr eso? Pues lo voy a lograr mediante un medio enfriante apropiado. Miren, si yo enfriara esa temperatura, lo que yo estaría generando primeramente a 1080, yo tengo una cantidad de espacios o vacantes en cada uno de los puntos donde debería que existir un átomo. Y si yo enfrío esa temperatura, yo generaría en un cobre una fragilización. ¿Por qué?
porque yo enfrío súbitamente y no doy oportunidad a que los átomos se ordenen de manera adecuada, y toda esa abundancia de vacancias son huecos que serían discontinuidades y que finalmente por un gradiente térmico que sería una ultra baja temperatura, yo generaría y tronaría mi pieza. Sí, eso es lo que generaría yo, Jesús. O sea, la trueno. ¿Por qué? Porque finalmente son puros átomos de cobre. Y fíjense, vamos a hacer esta analogía. De acuerdo a lo que dice su compañero Jorge, ¿qué pasaría entonces ahora en un acero? Si ya veo que en un cobre yo lo voy a fracturar. ¿Por qué? Porque yo no tengo elementos sustitucionales. En un cobre yo no tengo elementos intersticiales. Es simplemente una estructura o una red FCC igual en 1 centímetro cúbico, en 10 centímetros cúbicos, etcétera, dependiendo de mi pieza. Cuando yo hago en un acero, yo también puedo llegar a generar una fractura. De hecho, es muy común esa fractura cuando yo estoy tratando aceros convencionales al carbono. ¿Por qué? Porque sí tengo mis elementos intersticiales y tengo los elementos solutos que son convencionales en ese acero. Todo lo que hace es que esos átomos que están presentes de manera sustitucional o intersticial no van a captar o tratar de absorber toda esa energía. Finalmente, un enfriamiento también es una energía. Entonces, no la van a asimilar y voy a generar también grietas. Entonces, en base a ello, se generan los famosos diagramas TTT exclusivos de cada aleación para poder ver y determinar cuál es el tiempo óptimo de enfriamiento. Pero si ustedes esto lo comparan ahora con un acero microaliado, donde el acero microaliado pues ya trae cromo, ya trae níquel, ya trae cobalto, ya trae niobio, ya trae tuxteno, ya trae titanio, ya trae vanadio, etcétera. Esos elementos que entran van a distorsionar lo que es la red, como estuvimos hablando de las soluciones sólidas sustitucionales. Van a distorsionar la red dependiendo también del radio atómico de cada uno de estos elementos que se posiciona en un nudo o en un vértice o un espacio donde tendría que haber un átomo de correspondiente a la red. Distorsionan esa parte. Acuérdense que nosotros distorsionamos esa parte. Aquí. Sí, yo voy a generar finalmente cuando yo estoy hablando de intersticio, yo estoy generando siempre va a generar compresión. ¿Por qué? Porque siempre los átomos van a ser más pequeños que la red, que los átomos que conforman la red. Pero si yo estoy hablando de átomos que ya están más grandes, inclusive como yo voy a generar compresión en todos los átomos vecinos. Si es más pequeño, finalmente voy a generar tensión. Eso aunado a que si yo también tengo un número grande en dislocaciones o pequeño, también voy a estar generando esfuerzos, ya sea de compresión o de tensión, dependiendo si es una dislocación positiva o si es una dislocación negativa. Entonces, todos esos esfuerzos y esas modificaciones o discontinuidades, o como se dice, zonas erróneas en toda mi red, todo eso me va a ayudar a que la energía que voy a estar suministrando cuando enfrío muy rápidamente, por ejemplo, un enfriamiento muy rápido, podría ser en salmuera. La salmuera es agua con sal y hielo. Entonces, si yo genero eso y la energía que yo voy a extraer de la energía que yo tengo en todo mi acero microaliado, los átomos de aleación van a permitir captarla y van a absorber esa energía disipándola. Se disipa ese calor y lo que hago es que yo no trueno mi acero. Por eso es que los aceros microaliados pueden soportar temperaturas más bajas, ¿sí? Un acero convencional al carbono se puede fragilizar más rápido. Es lo que le pasó pues al Titanic. Eran aceros convencionales al carbono en aquellos ayeres y por eso no fue tanto el impacto. El impacto sí lo hubiera resistido si hubiera sido a temperatura ambiente, porque ya habían hecho pruebas Charpy, ya habían hecho pruebas de tensión, compresión en la lámina que iba para ser fabricada ese barco.
pero no hicieron a condiciones bajo cero. Entonces imagínense, si sin un impacto podemos generar una grieta, una microgrieta, y generar una fragilización de ese acero, ahora imagínense con el impacto, pues no iba a soportarlo. Pero yo les apuesto, si cambian, bueno, ya ahorita ya hay, cambian esa composición de ese acero y le agregan los aliantes requeridos, entonces cada elemento genera un efecto. Agregan los elementos requeridos, aunque sea ese impacto a temperaturas bajo cero, va a soportar el impacto. Obviamente, no es el mismo impacto si, por ejemplo, es como en un carro y alguien que choca, por ejemplo, a 40 kilómetros por hora, pues sí se dobló por la lámina, el frente, pero alguien que choca a 150, 160 kilómetros por hora, pues imagínense, pues se amuela casi todo el chasis, o sea, todo el frente, todo el motor. E imagínense a más velocidad, pues obviamente, o sea, también tiene que ver la velocidad del impacto, pero finalmente, si estamos hablando de condiciones estáticas, como comenta su compañero Jesús, yo generaría esos efectos. Entonces, cada acero va a tener su propio diagrama TTT y su propio diagrama CCT. TTT significa tiempo, temperatura, transformación, y un diagrama CCT significa temperatura de enfriamiento continuo, o Cooling Continuous Temperature en inglés. ¿Sí? Entonces, esos diagramas me van a estimar a mí qué medio de enfriamiento es el óptimo para yo también no tener estos efectos negativos cuando estamos hablando de aceros no aliados. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de aceros no aliados, como un acero convencional al carbono, aunque yo no vea externamente y si hago un enfriamiento muy rápido, yo no voy a ver que hay dentro una grieta. Obviamente yo lo podría analizar con un ensayo no destructivo, como por ejemplo un ultrasonido o líquidos penetrantes para poder ver dónde está la falla. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso sí lo podría hacer, porque muchas veces las piezas por la parte superior se pueden ver sanas, pero por eso existen estos tipos de ensayos para poder ver en el interior si hay algún defecto. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso hay pruebas destructivas, pruebas no destructivas para poder estimar cuál es el comportamiento de ese material o si no tiene algún defecto. Entonces, nosotros sabemos que finalmente cuando calentamos expandimos, ¿verdad? Pero cuando enfriamos vamos a contraer, entonces la contracción también volumétrica, ya hablando de grandes masas, pues podemos tener que esa energía no la pueden captar los elementos que están como aliantes, no solo de la matriz, y podemos llegar a fracturar esas piezas. Por eso es muy importante, yo ya les había dicho que es el alma, el enfriamiento es el alma de un tratamiento térmico bien hecho. Sí, entonces, no por el hecho de decir, pues es un acero convencional al carbono, no, pues hay que enfriarlo solamente en aceite o en arena o al aire, ¿no? También hay que ver cuál es la velocidad de enfriamiento y ver también que, por ejemplo, se puede enfriar en agua, pero es muy diferente cuando ya agregamos hielo o sal. O sea, el enfriamiento es súbito y por eso puede suceder eso. En el caso del cobre, pues ese sí generaríamos una fragilidad de enfrío súbita. ¿Por qué? Porque finalmente hay muchas vacancias, hay muchas discontinuidades y los enlaces están muy separados cuando están esas vacancias. Entonces, si yo enfrío muy rápidamente y ya en sólido, pues todos hagan de cuenta que queda pues en una sola posición y por eso yo voy a generar grietas de manera superficial que yo inclusive puedo ver. Si en un acero lo puedo ver, imagínense en un cobre. O sea, por eso es que se fabricaron las aleaciones, jóvenes, o los materiales policristalinos para evitar también este tipo de comportamientos, porque no es lo mismo que ya, por ejemplo, tenga yo un bronce en un latón, e inclusive cuando yo tengo un bronce en un latón y yo ya lo traté para refinar más el grano, puede que sí exista, pero va a ser más pequeño. Por eso, en los materiales no ferrosos no hay tratamiento térmico,
Lo que sí hay es un diagrama de equilibrio binario ternario, donde yo sí puedo estimar qué fases voy a obtener, pero no con un enfriamiento, sino con una composición en específico. Con un enfriamiento o con una deformación en frío o en caliente, yo sí lo que podría formar o generaría una recristalización formando nuevos granos. Esa recristalización, haga de cuenta que si ustedes tienen un tamaño de grano 5, van a tener un tamaño de grano 8, por ejemplo, porque sí cambia lo que es la morfología de cada uno de esos cristales. Acuérdense que quedamos que los cristales finalmente son granos, sí, pero es muy crítico el enfriamiento, joven. Entonces, hay tablas donde existe ya una velocidad de enfriamiento de acuerdo a los grados sobre el tiempo, o sea, sobre segundo. Obviamente hay enfriamientos dentro del horno, en el aire, hay enfriamientos en aceite, hay enfriamientos en soluciones poliméricas donde son más controlados todavía los enfriamientos. Hay enfriamientos en agua con sal, en agua con hielo, en agua con sal y con hielo. Enfriamientos de salmuera más agitación, enfriamientos en agua con agitación, etcétera. ¿Sí? Enfriamientos cuando hay un líquido con recirculación para poder captar siempre la misma temperatura, porque también tienen que tomar en cuenta eso. Si ustedes, por ejemplo, van a enfriar en agua, por ejemplo, unas aleaciones, pues la norma dice que hay que enfriarlo en agua porque debe ser la velocidad de enfriamiento para poder obtener la fase requerida o obtener una recristalización óptima para esa aplicación. ¿Sí me entienden? Pero yo tengo como 10 piezas. Híjole, ¿sabes qué? Vamos a abrir el horno. Entonces hay que hacerlo en pareja. Se abre el horno, alguien saca la pieza con las medidas siempre, aunque sean, no siempre tenemos que estar a temperaturas de 1600, 1500 grados para decir, pues ahí sí me tengo que poner mi traje de seguridad, mis guantes, etcétera. Porque muchas veces, pues son 900 grados, 1000 grados, pues ábrele, no hay problema. Pero acuérdense que hay transferencia de calor y finalmente cuando yo abro la mufla o el horno, yo voy a tener radiación. Son ondas electromagnéticas que yo no las veo, pero sí van a llegar aquí a toda mi estructura que finalmente es orgánica e inorgánica. Entonces puede que alguien pues pueda tener un accidente, inclusive ahí se desmayen, jóvenes, o inclusive toda esa radiación a la larga pues hace daño. Entonces hay que poner nuestro chalequito, hay que poner nuestros guantes y nuestras pinzas bien hechas para sacar, aunque sea una pieza pequeña. Entonces es algo que, porque me dicen, yo no pasa nada, ábrele, yo la saco. ¿Cuántas? 10, las saco las 10. Pero sí hay que tener esa precaución para no tener ninguna complicación más adelante. Acuérdense que finalmente estamos en un área donde vamos a tener altas temperaturas. Entonces, si ya está el equipo, pues me lo pongo, pues ¿qué tiene? ¿Qué entiendo? Entonces, hay que tener esa disciplina, jóvenes, para que no haya problema en un futuro. Si se cuidan ustedes, pues no hay ningún problema. Entonces, hay que sacar entonces lo que les digo, entonces, y son 10 piezas. Pero si yo saco la primera pieza y enfrío, pues a todo da, ¿verdad? Pero si yo saco otra pieza y ya enfrío, el agua ya no tiene la temperatura que yo tengo inicialmente y que yo calculé de acuerdo a mi diseño del tratamiento térmico para enfriar esa pieza. Lo que hay que hacer es, si ya son muchas piezas y ya es de manera industrial, la fosa donde se está enfriando tiene que tener una recirculación para que la temperatura siempre sea la misma. O sea, sacar el agua que ya obtuvo energía para otra vez recircularla y que tener la misma agua a la temperatura que yo quiero. ¿Sí? Entonces, le abres, saco la pieza, le cerramos, tiramos el agua, tomamos otra vez más agua o el medio enfriante que tengamos y otra vez lo hacemos. ¿Sí? Cuando ya tenemos varias piezas. Cuando es una pieza no hay problema. Pero ya si son las 10 piezas, sí debe que existir eso, porque los gradientes térmicos son muy críticos ya en un enfriamiento, jóvenes, sobre todo cuando estamos hablando donde va a haber una transformación de fase o donde va a haber difusión, generación de vacancias, generación de más dislocaciones,
pues es todavía más crítico porque finalmente la que obtiene la estructura, la microestructura final. Entonces, si hay muchas vacancias y enfriando muy crítico, si yo no tengo cambios alotrópicos, simplemente formación de fases secundarias, voy a generar el atrapamiento de ciertas fases. Pero si es muy crítico ese enfriamiento, como dice su compañero Jesús, no va a haber oportunidad para generar una difusión por el grado de la extracción de calor gradual, y entonces yo no voy a dar oportunidad que los átomos se acomoden. Obviamente, cuando estamos hablando de enfriamientos más controlados y que no son tan súbitamente, yo tengo oportunidad para que haya un buen acomodo y obtenga las estructuras finales. Pero siempre en un enfriamiento crítico, ustedes lo que van a obtener es dureza, ¿sí? Pero también fragilidad. Sí, por eso hay que ver primero qué es lo que voy a enfriar. Ah, pues ya sé que es esta aleación. Ah, pues yo lo que tengo que hacer cuando estoy todavía nuevo o que voy empezando a conocer esta aleación, previamente hay que documentarse, jóvenes. Sí, o sea, por eso yo les digo, es muy importante que ustedes decidan a qué línea de investigación quieren desarrollar. ¿Por qué? Porque es muy diferente que ustedes se enfoquen en un acero, por ejemplo, TWIP, a un acero hipotectoide. Obviamente el que está en la línea de investigación del acero TWIP o, por ejemplo, un acero duplex, pues ya se la vas a ver. ¿Cómo es que hay transformación de fase en ese tipo de aleaciones? ¿Por qué? Porque ya se echó un clavado, ya se chutó con unos 15 papers, 2, 3 tesis, vio por ahí apuntes, no, pues entonces ya está bien, ya tiene una idea por dónde encaminarse a lo que va a estar haciendo. Sí, entonces es muy importante generar un estado del arte, como se menciona, para poder documentar y ver y entender ya después de manera experimental cómo se va a comportar esa aleación o ese material, no solamente una aleación. Podemos inclusive ver también un cerámico avanzado, un polímero también avanzado, un material compuesto, o sea, dependiendo de qué es lo que nos interesa a nosotros, pero sí es muy importante no decir, pues nada más calienta, la meto a la mufla y sácala, enfríala en agua. ¿Por qué? Pues en agua se obtiene alta dureza. Es como por ahí donde las personas que, por ejemplo, por ahí tienen tallercitos donde reciclan, por ejemplo, los vástagos de los amortiguadores. Con esos los sacan de lo que es el pistón y generan cinceles, generan herramientales. Todo lo que hacen es, ¿cómo generan la punta? Pues tienen por ahí una fragua, ¿verdad? Introducen lo que es la pieza y luego, mediante un tipo forja, generan lo que es la punta con lo que es impacto, pero luego van y lo meten al agua. Pues sí queda bien y todo, ¿verdad? Pero con el tiempo, pues el filo se va acabando. Inclusive hay algunos cinceles que están fracturados. ¿Por qué? ¿Por qué meterlo en agua? Porque cada uno de los pistones por ahí de los amortiguadores que se reciclan, no todos son los mismos. O sea, hay marca Bogue, ¿qué más marcas hay? Pues no se me viene ahorita la Bogue, pues es de las mejorcitas, ¿verdad? En amortiguadores, pero cada una de esas marcas, pues el precio lo dice, ¿verdad? Entonces, todo el vástago es de diferente aleación, por eso algunos tienen menos desgaste, algunos tienen más desgaste, y pues también dependiendo del sistema hidráulico que tengan dentro, ¿verdad? Para poder dar, pues, ese servicio de finalmente amortiguar lo que es el impacto. Sí, finalmente es una vibración mecánica que hay que absorber para no generar pues lo que es el golpe dentro de la cabina. Sí, obviamente ustedes suben un carrito así bien nuevo, no se siente nada, pero suben al camión, pues se siente el golpe hasta lo más profundo, ¿verdad? Pero es porque cada uno de esos, el vástago, tiene diferente composición química. Finalmente, hay vibraciones en todos los átomos. ¿Por qué? Porque van a soportar un esfuerzo, un impacto, absorción de energía. Finalmente, cada uno
se maneja de manera diferente porque está compuesto de diferentes elementos, no son los mismos, entonces siempre lo enfrían en agua. Obviamente los primeros que están enfriados en agua, hablando de esos cinceles, pues van a llevar la chamba. Esperemos que caiga en un acero donde tenga ya un aliante que permita que no fracture para que capte la energía al momento de disiparla con el enfriamiento. ¿Por qué los primeros van a llevar la chamba? Porque es el mismo contenedor. Ya los que siguen, el agua ya no está a 25 grados, ya está a 35 o 30, porque ya recibió esa energía cuando se extrajo el calor. Entonces, el enfriamiento cada vez que metan y metan, va a ser más lento, ¿sí me entiende? Entonces, obviamente, si es más lento, pues hay oportunidad que se reordene la microestructura y que en las primeras piezas que diga, ay, no se le puede sacar o dar la forma de la punta, porque el primero sí fue más duro, pues obtuvo mayor martencita. Los otros pues ya obtuvieron ahí una combinación dependiendo de qué acero, vainita con martencita o inclusive perlita, pero ya es más suave. Pero inclusive esos más duros finalmente ya sabemos, la dureza es fragilidad también, cuando estamos hablando convencionalmente de un acero. Más o menos, Chucho. Sí, profe, muchísimas gracias. Sí, pero hay gente que dice, a mí me interesa mucho la parte líquida. Ah, pues yo me voy a ir por la parte líquida. ¿Por qué? Porque me gusta ver todo lo que es la fisicoquímica, de ver los fenómenos de transporte, cómo están actuando y cómo es que se eliminan ciertos elementos que están presentes desde los minerales, desde las materias primas para llevarlos a la escoria, o qué se tiene que agregar para poder eliminar otros elementos. ¿Sí me entienden? Pero finalmente para ajustar una composición química, para ya después llevarlo a estado sólido. Hay gente que dice, no, a mí ni me mencionas estado líquido, yo quiero ser experto en estado sólido. ¿En qué? Ah, pues yo voy a ser experto, me gusta ver cómo es que los materiales cambian cuando se les genera una deformación plástica o en frío, cuando hablamos de endurecimiento por trabajo en frío. Sí, no, a mí me gustan los tratamientos térmicos. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo son las transiciones de fase al estar replicando calentamiento, permanencia y un enfriamiento controlado. Entonces, por eso les digo que está gigantesco todo este mundo, ¿verdad? Pero bueno, es lo que por ahí estamos pues subsanando. Y bueno, para regresar a lo que estábamos, pues estábamos en esta diapositiva, ¿verdad? Entonces, se fijan ustedes, ya nomás para acabar esta diapositiva, fue cuando nos quedamos la clase pasada, pero bueno, ya resolvimos lo del otro problemita, para que ustedes ya tengan cualquier elemento químico o cualquier temperatura que les quieran ver cuántas vacancias tienen, pues ya saben cómo hacerlas, o viceversa, a qué temperatura, haciendo un despegue, pero ya ustedes van a saber calcular los números de átomos por centímetro cúbico, ¿verdad? Si se fijan ustedes, esta dislocación no se ve, jóvenes. Lo que yo voy a ver es esta fila extra de átomos. Todos van a decir, pues esto es un elote, joven. Profe, no es que sea un elote, sino es un acomodo. Cada uno de estos son átomos. Sí, obviamente nosotros estamos acostumbrados a verlos de manera ideal, ¿verdad? Pero en la realidad, pues sí hay defectos, ¿sí? No, los átomos no son totalmente esféricos, sí, sí tienen una pequeña variación, pero finalmente esas variaciones nos ayudan para poder nosotros procesarlos. Finalmente es todos los defectos, por eso yo les decía, no siempre es malo. Malo es, por ejemplo, cuando yo digo, no ocupo que tenga ese cierto número de inclusiones o, o que genere mayor dislocaciones. ¿Por qué? Porque yo voy a requerir que no sea un material duro, sino que tenga cierta elongación. Y finalmente, si tengo cierta elongación, pues necesito módulos de Young también altos, ¿sí? No solamente tenacidad en lo que es una deformación plástica que sea permanente, sino requiero yo que tenga cierto módulo de Young. Por ejemplo, un ejemplo, en las muelles que están en los carros pues de carga, ¿verdad?
todos sabemos que las muelles son una configuración de barras, ¿sí? Con espesores más o menos de medio centímetro o de 1 centímetro y así sucesivamente para poder soportar carga. Entonces soporta la carga y ahí lo que es una deformación, pero debe que ser una deformación elástica para se quita la carga y otra vez los muelles regresen, por eso los autos también otra vez suben. Igual que también lo que les ayuda, lo que son los resortes y finalmente el sistema de amortiguamiento, que son los amortiguadores, ¿verdad? Pero las muelles también deben que tener una muy buena módulo de Young para que no tenga una deformación permanente. Ya cuando tenemos deformaciones permanentes, pues ya inclusive le agregan más carga y las muelles en un determinado momento pues ceden y se truenan. Por eso es que por ahí hemos visto algunos carros de los que transportan pues arena, grava, tabiques, todo eso, que por ahí están tirados porque pues las muelles pues ya finalmente es un esfuerzo de fatiga y pues todo falla, o sea, no, nada es eterno, jóvenes. Sí, siempre va a haber una falla, ¿sí? El único detalle es que cuando nos puede agarrar esa falla en cierto lugar donde pues no hay carro, no hay gasolina, no hay taller, etcétera. Por eso es que se le tienen que hacer el mantenimiento preventivo, jóvenes. Sí, porque muchas veces ya se lo queremos hacer correctivo ya cuando está la falla, pero por eso los mantenimientos preventivos son para evitar, ¿sí me entienden? Para poder predecir qué es lo que puede fallar y pues mejor se cambie, pero le digo nada pues es eterno, jóvenes. Y bueno, nada más para finalizar, se fijan ustedes, la T invertida es una dislocación positiva donde la fila extra de átomos va a estar hacia arriba. ¿Cuántos van a estar hacia arriba? Dependiendo de los sistemas de deslizamiento que tenga mi red espacial y también dependiendo si fue deformado o no fue deformado, ¿sí? Si es positiva vamos a tener compresión, se comprimen los átomos que están vecinos o la red que está vecina, se comprime por agregar esta fila de átomos. ¿Quién los agregó? Por eso es una virtud que tienen los materiales. Durante la solidificación hubo un acomodo y se generan, jóvenes. Sí, o sea, la energía que se está extrayendo hace que incremente la entropía y que se generen dislocaciones. Sí, en cualquier material metálico o policristalino se generan dislocaciones. E inclusive en los cerámicos, la diferencia en los cerámicos es que no tenemos sistema de deslizamiento por los cuales yo puedo estar deformando. ¿Por qué? Porque yo tengo otro carácter de tipo iónico, ¿sí? Donde es más duro, más fuerte los enlaces. Y cuando tenemos esta T invertida, finalmente sabemos que siempre abajo, siempre va a haber un esfuerzo de tensión y arriba pues de compresión. Si esta la tuviéramos como una T convencional, pues la fila extra de átomos estaría abajo y el esfuerzo de compresión estaría arriba y este estaría abajo el de compresión y arriba el de tensión. Por eso es muy, muy importante que se visualice bien cómo está la dislocación. Obviamente, cuando nosotros tenemos muchas T invertida, sí vamos a tener líneas, por ejemplo, que nos forma una jorobita. Cuando tenemos una dislocación negativa, van a ser líneas en dislocación mixta contrarias, como una U alargada. Sí, por eso es muy importante determinar bien qué tipo de dislocación estamos teniendo, pero generalmente siempre es la combinación de ambas para hacer la mixta. Sí, entonces aquí está, miren claramente, se apunta hacia arriba, es el plano extra de átomos está sobre el plano de deslizamiento. Obviamente, yo puedo tener aquí esta dislocación. Pues están 3 filas de átomos. Por acá puede no haber dislocación o puede haber otra fila. ¿Por qué? Porque por acá está otro sistema de deslizamiento. Entonces, también entre mayor sistema de deslizamiento tengamos, pues vamos a favorecer mayor número de dislocaciones, pero por lo tanto, mayor deformación, mayor deslizamiento. Sí, por eso es que decíamos nosotros que cada sistema tiene sus propios sistemas de dislocación, entonces entre más denso, pues mejor, ¿verdad? Sí nos acordamos de eso. Entonces,
los materiales, los enlaces metálicos es una virtud que tienen al poseer sistemas de deslizamiento. Claro que esos sistemas de deslizamiento también los podemos asociar con lo que son los límites de grano. Y aunque haya muchos sistemas de deslizamiento, también si hay muchos límites de grano, pues obviamente también se va a inhibir esa deformación, pero incrementa pues la resistencia mecánica. ¿Sí me entienden? Se apunta hacia abajo, como una T convencional, el plano extra de átomos está por debajo y se genera una dislocación negativa, o sea, estos estarían abajo, ¿sí? Entonces, si es una dislocación positiva, compresión arriba y tensión abajo. Y si es al revés, obviamente tensión arriba y compresión abajo. Por eso es que al momento de la deformación o al momento de la aplicación de temperatura, cuando están recorriéndose, estamos hablando, por ejemplo, en deformación plástica, y está generándose un deslizamiento, y se encuentra por acá otra deformación, una dislocación de tipo negativa, se unen y generan otra fila, pero con ninguna distorsión y se eliminan dislocaciones. Eso también es muy común que pase. Obviamente también, si hay mucho número de vacancias, podemos tener dislocaciones escalonadas por los espacios que está dejando ahí por el efecto térmico. Bueno, si quieren le dejamos hasta aquí o quieren que le demos hasta las 5. Ya está aquí, profe, porque, bueno, yo quiero ir a comer. Sí, sí está bien. Sí. Muy bien. Entonces, déjenme ver. Ahora sí están menos su compañero Jorge. No ha venido. Están todos menos Jorge. Mira. Ahora sí vino Abraham. Ya ni había venido Abraham Álvarez. Ni siquiera ha hablado conmigo para ver lo de su exposición y expuso. Pero bueno, ¿Cómo no, profe? Si le mandé mensaje. ni me acuerdo, Abraham. Ay, a ver, pues, anda bien enamorado. Bueno, órale pues, jóvenes. Entonces, nos vemos mañana. Mañana sí vemos terminamos de ver la práctica de la otra semana. Salud, profe, que está bien, hasta mañana. Sale, déjenme bajar la lista, espérenme. Ahí está. Órale pues, jóvenes. Entonces espero que todos por ahí sus preguntas pues se complementen y se resuelvan de lo que por aquí vemos, pero con toda confianza me pueden preguntar con ese no crean que me digan, ay, ¿por qué preguntan? No. Ustedes pregúntenme. Obviamente pregunten cosas de lo que estamos viendo, decir, ¿a qué hora sale por el pan, profe? Pues ahí sí como que, pues, ¿qué pasó? Pero si son cosas que por aquí estamos viendo, pues adelante, pueden preguntar y me gusta me gusta que tengan inquietudes porque se interesan pues por lo que ustedes están haciendo, porque es su formación, jóvenes. Finalmente van a ser ingenieros en materiales, jóvenes. No van a ir a vender tacos. Entonces me gusta porque se ve que se interesan pues por prepararse. Finalmente es su carta de presentación, es su preparación, joven. No se les olvide no nada más el título, sino lo que ustedes aporten para la sociedad. También hay que vender tacos, profe, hay que hacerle de todo, menos a ya sabe qué. Sí, es cierto, pero ya ahora que ya acaben, Jorge, como yo ya terminé y todo, y doctorado y todo, y vendo tamales, hago cazueladas, vendo periquitos australianos, próximamente voy a vender perros, este, cachorros, no creo que perros de los que piensan. Entonces, pues sí, es cierto, hay que hacerle a todo, pero ahorita, tienen como obligación echarle ganas a la escuela. Obviamente hay chance para ir a chambear y todo, adelante, yo también lo hacía, pero su prioridad es, ser los mejores jóvenes en lo que están haciendo. Salud, profe, gracias. Sobres, órale, pues nos ¿Ya estamos juegan los viendo. pericos, profe? Dependiendo, pues, pero son pajaritos, ¿no crees? Pericos de los que piensas, Chucho. Ya te quieres acomodar. Oye, me quiero poner bien al 100 para el inglés, profe.
No, son aves, no crean que pericos de los cafés, güey, no, son aves, güey, no van a creer que anden luego diciendo, el profe Machado vende pericos y aquí tengo el puñero de gente afuera. No, sino pajaritos, pues, australianos. Al profe. Dale, pues, profe, Dale, gracias. dale, jóvenes, ya váyanse a echar un taco y pues a seguirle, yo también voy a ir a comer y a seguirle un rato más. Bueno, hasta la noche, jóvenes, ni modo. Nos vemos. Hasta luego, Andrea.